capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, sintiendo una misma cosa, un mismo sentir. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Para experimentar ese sentir similar todos, tienen que provenir de Dios. Tiene que ser Dios el que lo motive, porque ninguno de nosotros podemos llegar a sentir lo mismo que Él sintió si no nos es provisto por Él mismo. Y veo que aquí en esta carta el apóstol está escribiéndole a una iglesia que está muy apegada a él, y él tenía una conciencia de ellos muy cerca, porque esta iglesia vio por él de muchas maneras y le envió provisión a diferentes lugares mientras él predicaba. En muchos lugares él tenía que trabajar con sus propias manos para continuar haciendo la obra, para su manutención, en muchos lugares. Pero de ellos da testimonio de que siempre estuvieron pendientes por él. A la iglesia, a los corintios, les refiere a este asunto, porque en la iglesia en Corinto, experimentó mucho la influencia de muchos del judaísmo que no creían que el ministerio que Pablo estaba desarrollando era un ministerio verdadero, y lo atacaron muchas veces. Pablo experimentó el menosprecio de sus contemporáneos, a aquellos que le precedieron en el evangelio, o sea, que recibieron primero la virtud del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu lo llamó a él, cuando el Señor lo trajo hacia sí y lo invistió de poder para llevar más allá de los linderos del judaísmo, de los judíos, para llevar el evangelio, muchos no creían que era de veras su conversión. Recibió una abundancia de revelación que muchos de los otros, sus contemporáneos en el evangelio, no recibieron. ¿Por qué? Por las resistencias naturales de todas las doctrinas que traían previamente establecidas. Todas las doctrinas que estaban fundamentadas solamente en la ley, pero en una ley que para ellos, aunque era lo más precioso, también los tenía cautivos porque no entendían la substancia de la ley. Vivían bajo condenación por la misma ley que ellos enseñaban, y realmente no había libertad. Usted sabe, el hombre que no conoce a Dios
¿Tendrá libre albedrío? ¿Tendrá el hombre que no conoce a Dios libre albedrío? Piénselo. El hombre que no conoce a Dios está cautivo y es esclavo del pecado. Entonces, lo que dice o cree tener como libre albedrío, pues es dominado, controlado por el pecado. Entonces, la verdad, no conoce la verdad. No es libre, porque por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, el que no le ha creído al Señor, aunque se cree libre para hacer lo que quiere, está cautivo de su propia voluntad, que está influenciada por el pecado. Mucho de este entendimiento que le sobrevino a Pablo, que recibió, de lo cual testifica, porque dice que si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sabe. Conozco a ese hombre y se fue llevado hasta el tercer cielo, donde le fueron reveladas palabras inefables que no le es al hombre dado conocer, pero que le es dado conocer por el Espíritu. Dios produjo en él un sentir. Si en la primera manifestación que vemos de él en las Escrituras, como Saulo de Tarso, lo vemos como un hombre duro, pero muy firme en la ley, que perseguía a los creyentes. De pronto el Señor lo toma, quiebra esa dureza y el hombre se convierte en una fuente de vida. Lo convierte el Señor en alguien a través del cual viene a traer mucha libertad y viene a traer mucho entendimiento de él, mucha revelación de Dios. Y cuando me refiero a la revelación, me refiero simplemente a traer comprensión acerca de quién es Dios y cómo siente Dios y cómo piensa Dios. De eso recibió en abundancia. Y volteamos a mirar a sus contemporáneos que le precedieron en el Evangelio y vemos que muchos tuvieron problemas para digerir muchas de las cosas que se escribían. Y había una fuerte corriente donde no se le reconocía. Muy al principio de su ministerio, él testifica en la carta a los Corintios, en su segunda carta, testifica a los Corintios cómo él sufrió por esa causa, cómo sufrió porque no le reconocían, y había una abundancia tremenda de revelación en su boca. El Señor hablaba por su boca. Los gentiles se estaban convirtiendo por lo que la palabra de Dios fluía de él. Pero sus contemporáneos no le reconocían y sufrió en un tiempo por ello. Sufrió y dice cómo, él dice, para que la grandeza de esa revelación no me sobreexaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que venía y me abofeteaba. Qué feo, ¿no? Siendo portador de la verdad y experimentando el gozo de entender el criterio de Dios y escuchar a Dios directamente, de pronto que Satanás venga y te ponga unas bofetadas. ¿Por qué sentía eso? ¿Y a qué se debía ese aguijón? Pues el aguijón del cual él habla era precisamente el dolor que experimentaba cuando no le reconocía como apóstol. No se le reconocía como apóstol. Sus contemporáneos no lo hacían. Algunos citan alguna situación física que él pudo experimentar, pero dice, ese aguijón me fue dado en mi carne. Ahora, está testificando de algo que había acontecido en su pasado. Y del cual, dice, 3 veces he rogado o rogué al Señor que lo quitase de mí. En 3 ocasiones, dice, le dije al Señor, Padre, quítame esto. Y el Señor solamente le respondió, mi gracia es más que suficiente para ti. No dejó de sentir dolor por la iglesia y lo manifiesta en los escritos. Pero ahora vemos que ese sentir al cual se refiere a la manifestación del corazón de Dios en nosotros. No el sentir de dolor porque no se nos reconoce. Cuando nuestro ego es maltratado, cuando tú expresas algo que Dios te manifestó y los demás te dicen, estás loco. Mentiras, si tú eras así, tú eras asá y tú eras asá.
Ese dolor que experimentamos en nuestro ego cuando nos duele porque las demás no reconocen la verdad. Y aunque la verdad está siendo expresada por nuestra boca. Si sientes dolor por eso, entonces pues no le digas a Dios que te quite eso. Más bien reconoce que necesitas tornar tu atención hacia Dios. Para que el sentir de Dios se manifieste siempre en tu corazón. Hay en ustedes el mismo sentir que hubo y se manifestó en Jesús. El mismo. O sea que debemos, al prestar atención a Dios, discernir por qué experimentamos dolor cuando a alguien le predicamos, le compartimos y no recibe. ¿Por qué estamos sintiendo dolor? ¿Por esa alma que está perdida, que está desorientada o que está encerrada, ¿verdad? Está encerrada en un criterio que no le permite? ¿Cuántas cosas, cuántas doctrinas, cuántas enseñanzas hay en el alma de la iglesia el día de hoy que todavía le transmiten, le comunican criterios equivocados de cómo es el carácter de Dios? Que Dios hace así, que Dios hace así, y no son más que ideas de hombres acerca de Dios. Porque el único que puede manifestar a Dios es Él mismo. El único que puede revelar a Dios es Dios. Así que cada miembro del cuerpo de Cristo le es primordial recibir de Dios entendimiento. Si no, se van con lo que otro dice de eso. Me compartían, me platicaban de cómo estuvieron viendo algunos videos, algunas películas acerca de ese tópico precisamente, y al estarlo viendo y citando las cosas que citaban acerca de cuál era el aguijón de Pablo, dice, no es verdad eso que están diciendo, no es verdad. Es necesario estar atento siempre al Señor para entender, pero no solamente para entender, sino para sentir como Él siente. Él quiere que tú y yo podamos experimentar ese mismo sentir por las almas. Y si sientes dolor, que sea por la razón correcta. Porque dijo de Pablo cuando lo llamó, ¿recuerdan? Lo llamó y le dijo, ve ahí entra a la ciudad, a Damasco. Y lo llevaron ciego, con cosas en sus ojos que no le permitían ver la verdad. Estando ahí 3 días, Dios llamó a otro de sus discípulos y le dijo, ahora ve con él. Y el otro dijo, ay Señor. Ananías dijo, Señor, yo he oído muchas cosas de este hombre, muy terribles. No, le dijo, ve porque este es instrumento escogido, es este, para que sepa cuánto le va a tener que sufrir por causa de mi nombre. Cuando estamos en esa comunión con el Señor, cuando experimentamos ese vínculo pleno con el Señor, empezamos a sentir ese pesar que Dios tiene por aquellos que están perdidos. Y también pesar por aquellos que están en ideas o tienen ideas o criterios diferentes. Aquellos que tienen un criterio de Él, cuando su iglesia tiene un criterio de Él equivocado. Hay pesar en el dolor del Señor, en el corazón del Señor. Hay pesar, hay dolor. Y es importante que cada uno de nosotros lo veamos y lo experimentemos también. Él quiere hacernos partícipes de eso también. Porque así se manifiesta que a Dios... ¿Cómo podemos corroborar que a Dios le importa? Que no le somos indiferentes. Lo manifiesta. ¿Cómo vio la condición del hombre y qué dijo? Yo lo voy a liberar. Ve a la iglesia que se desvía y dice, yo voy a ir por ella. Ve a una oveja que se descarría y por ella va. O sea, hay un sentir en su corazón. Y si nosotros no experimentamos eso, si nosotros no corroboramos eso en nuestro propio, nuestro hombre interior, en nuestro corazón, en nuestra alma, entonces no estamos disfrutando plenamente de el propósito para el cual fuimos creados. Vaya conmigo ahora al libro de Éxodo, al capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿recuerda?
subió para recibir la ley, ¿no? Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma como buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué clase de mezcolanza estaba haciendo este hombre? Hicieron un becerro y lo presentaron como la respuesta para los problemas de Israel. Y Aarón había sido llamado por Dios también. Y cuando ellos le exigieron, ¿él qué hizo? Conforme el criterio de Dios, conforme al sentir de Dios o conforme al sentir de la gente. ¿Se dio ante las presiones de la gente para ser conforme ellos le estaban demandando? ¿Por qué? ¿Por qué se dio ante las presiones de los demás? ¿Por qué no solamente se fundamentó en el Señor? Porque no tenía el sentir de Dios. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se fija, se estará deslindando Dios de la responsabilidad del hombre cuando dice: tu pueblo, le dijo Moisés. ¿No sientes como que le echó la bolita para allá? ¿Por qué le dijo tu pueblo? ¿Por qué no dijo mi pueblo? Porque cuando le dijo que fuera Moisés, ¿qué le dijo? Porque este es mi pueblo, que quiero que vayas y lo saques de donde están. Ahora que se manifestó nuevamente el sentir del corazón de Israel, le dijo: este es tu pueblo. ¿Qué significa eso? Es que Moisés no era diferente a los demás. Si recuerdan a Moisés, cómo respondió cuando se indignó y vio cómo maltrataba un egipcio a un hebreo. Le entró el espíritu patriota, ¿no? ¿Qué le importó la vida de aquel egipcio? ¿Qué le importó el egipcio? No le importó. Solamente le salió el ardor y la indignación patriota, ¿no? Se está maltratando uno de los míos. Y aunque él tenía todo el favor de Egipto, respondió ante la indignación de su carne y lo mató. Pero no solo lo mató, sino que también lo enterró, para que nadie se diera cuenta. Moisés no era diferente. Dios lo había llamado y no respondió a la primera. ¿Cuánto se le resistió a Moisés? ¿Cuánto tiempo le resistió Moisés a Dios para hacer lo que le había dicho que hiciera? ¿Cuánto tiempo? Y ahí perseveró Dios. Ahí perseveró Dios. Y de ese hombre que no conocía a Dios, Dios terminó tornándolo en una persona que temía al Señor. Pero aquí le recuerda que no es diferente a los demás. Este es tu pueblo. Tú te puedes identificar con él. Pronto se han apartado, verso 8, del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios. Y ha dicho Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová Dios:
Yo he visto este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Deja que se encienda mi ira en ellos. Le está pidiendo autorización a Moisés. Déjame que me enoje contra ellos. Y yo a ti te voy a favorecer y a ellos me los voy a echar al plato. Digo, coloquialmente, ¿no? Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredar para siempre. ¿Está acaso Moisés recordándole a Dios? ¿Acaso se le había olvidado a Dios? Porque dice, acuérdate. Es el hombre haciendo a Dios, tratarlo de hacerlo volver en sí. Quiero que vayas al libro de Deuteronomio, al capítulo 9. Es el mismo pasaje, pero quiero que veas algo aquí muy, muy curioso también. Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán. O sea, está recordando, va a recordar lo que había acontecido anteriormente, pero están por cruzar el Jordán ahora, para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte, está hablando ahora retrospectivamente, ¿verdad? Para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios,
y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de servir. Déjame que los destruya, y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. ¿Le está proponiendo algo contrario al Señor? Déjame que los destruya. Déjame que acabe con ellos, porque son duros de servir. Y yo a ti te voy a hacer un favor más grande. Te voy a poner sobre una nación más fuerte y más grande. Pero le está diciendo, déjame hacerlo. ¿Qué? ¿Acaso Dios necesita del consejo del hombre? ¿O que el hombre le dio autorización? Verso 15. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, y con las tablas del pacto en mis 2 manos, y miré, y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino de que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos, y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, cuando estuvo en el monte y cuando bajó, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí, a causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera y en Masá y en Kibrot Hatabá provocasteis a ir a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he mandado, también fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día en que yo os conozco. ¿Será que la intercesión de Moisés logró convencer y apaciguar el enojo de Dios? ¿Podrá el hombre convencer a Dios? ¿Será más justo el hombre que Dios? ¿Lo hará volver de sus pensamientos? Créame, ese es un criterio y una doctrina que por muchos años la iglesia ha creído. Que cree que se puede postrar delante de Dios para venderle sus ideas, sus criterios y persuadirlo a que haga conforme nosotros le pedimos. Nos ha afectado por mucho tiempo y ha afectado a la iglesia en general esos criterios. Lo único que podemos ver aquí y lo único que realmente es revelando del Señor es que Él puede poner su sentir en nosotros. Es el sentir de Dios que puso en Moisés para interceder de esa manera, porque el único que hace una intercesión eficaz es el Señor. Cuando habla de Jesús, dice, el cual vive siempre para interceder por ellos. El intercesor verdadero, genuino, es el Espíritu Santo que está hoy aquí. Nosotros podemos experimentar eso en nuestro corazón por la gente. Nosotros podemos experimentar eso por el mundo y también por nuestros hermanos que están en ideas equivocadas.
que tienen doctrinas erróneas y que están siguiendo doctrinas erróneas. Y cuando nosotros queremos hacerlo, sacarlos de esos criterios, ayudarles y quererlos sacar de su error, muchas veces nos metemos en problemas de contender unos con otros. Porque somos nosotros tratando de hacerlos volver del error. Pero no estamos escuchando al Señor, no es su sentir. Y cuando no nos escucha, a veces nos justificamos y decimos, no, pues que se vayan al infierno. No quieren, ni modo. Imagínense que si pensara Dios de nosotros. Que el Señor había dicho, ¿saben qué? Ya me harté. Batallé con los de Egipto. Batallé con Israel allá todo el camino. Y ahora estoy batallando con ustedes, iglesia. Ya, me harté. ¿A dónde va a buscar uno que interceda por nosotros? Lo encuentra siempre en Jesús. Siempre viene de Jesús, viene del Espíritu Santo esa intercesión por nosotros, para sacarnos de nuestros criterios erróneos, para liberarnos de nuestra manera de pensar, para producir en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que no dice, o leíamos, que Él produce en vosotros el querer como el hacer. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Necesitamos experimentar ese sentir, de ese querer, el que proviene de Él para el hacer hoy. No tratemos de sacar del error, no busquemos sacar del error a nuestros hermanos que están equivocados. No tratemos de convencer al mundo con nuestra obra, porque no es nuestra justicia. Seamos sensibles al Señor, concentrémonos en el Señor para que Él produzca en nosotros esa sabiduría y ese saber qué hacer todo el tiempo. Porque Él sí sabe cómo hacer volver el corazón de los impíos hacia Él. Nadie más que Él. Nosotros no tenemos esa habilidad ni capacidad, pero Él es en nosotros el que produce eso. Y qué privilegio tenemos que nos haya escogido para eso. Así que discierne si el dolor que sientes cuando rechazan el mensaje es porque tu ego se ve el maltratado, o porque te tienen a menos, porque dicen, qué bueno puede salir de este. Dejen decírselo, que esto lo conozco de primera mano. Recién convertido, con apenas un año de haber recibido al Señor, me dieron una encomienda, me delegaron una responsabilidad ministerial. Y en cuanto recibí esa responsabilidad ministerial, busqué al Señor. Y esa responsabilidad tenía que ver con coordinar todo el esfuerzo, el trabajo que se iba a hacer con todos los matrimonios de la congregación. Yo era un novicio, tenía apenas como un año. Y toda la enseñanza que había recibido acerca de cómo debe de funcionar la relación conyugal, matrimonial y la relación en familia, estaba sustentada en el criterio de que el varón es ser la cabeza del hogar, que era el sacerdote del hogar, que era la autoridad en el hogar. Y me lo habían compartido con escrituras. Y que la mujer se tenía que callar, porque claramente dice, calla en la congregación. Algunas más abusadas dicen, bueno, en la congregación, pero en la casa va a ver cómo le va, ¿verdad? Que a la mujer no les dado el impartir y enseñar, que tiene que estar callada. Algunos se atrevían a decirme, cuando leían la escritura, que el libro de Apocalipsis dice, yo creo que las mujeres no van a ser salvas. ¿Por qué? Porque ahí dice claramente que se hizo como media hora de silencio en el cielo. Doctrinas muy extrañas y raras, pero yo las había escuchado. Así que me esforzaba por ser el sacerdote en mi hogar. Me esforzaba por dar dirección, me esforzaba por tratar de cumplir con todo. Y empecé a sentir como que se me hacía una carga, porque la Biblia dice que la mujer debe de sujetarse a su marido. Le dice, ¿qué hubo, mija? Yo tengo una responsabilidad grande y tú que no te quieres sujetar. Ya me daban ganas de sujetarla, pero del cuello. Nomás que como está chaparrita se me escabullí. Pero sufríamos
Sufríamos por esa causa. Porque no había una sana doctrina entre nosotros que nos ayudara a relacionarnos, para trabajar como uno solo. No solamente para criar a nuestra familia que teníamos, que ya habíamos procreado, sino para desarrollar en el ministerio. No era saludable eso. Y luego encima de eso me dan la responsabilidad general de coordinar el esfuerzo evangelístico en ese sentido en la iglesia. Yo decía, si no puedo empezar ni en mi casa. Y en una crisis existencial, una crisis matrimonial, una crisis conyugal, la cosa reventó. Y la verdad es que estaba quebrantado, llorando, diciéndole al Señor, Señor, no sé cómo hacer esto. Yo quiero hacer tu voluntad. Era genuino, era sincero. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer todas las cosas que tú quieres que yo haga, pero me resulta muy difícil hacerlo con esta mujer. Pues con otra te veo peor, me dijo. Algunos se creen la mentira. Algunos se creen la mentira y quieren cambiar de cónyuge y les va peor. El asunto no reside en eso. Entonces yo clamé llorando, arrodillado, pidiéndole al Señor dirección. Quería cumplir con todo aquello que Dios había dicho que yo tenía que hacer. Había un deseo profundo en mi corazón. Y ella también por su lado, ¿verdad? Cada uno estaba quebrantado. Y el Señor me habló, no se hizo tardo inmediatamente. Él vio la actitud mía. Él produjo eso en mí. Y me empezó a abrir el entendimiento de cómo es la relación. Cómo Dios creó al hombre como varón y hembra. Cómo Dios creó al hombre para ser uno. Me abrió el entendimiento y me dio claridad. Y me asombré. Me asombré porque las doctrinas que yo había recibido nada tenían que ver con lo que Dios me estaba ministrando a mi espíritu. Me asombré y me asusté. ¿Por qué? Porque yo sabía reconocer la autoridad de Dios. Y sabía que me habían delegado una responsabilidad, pero me habían dado por un lado una sustancia para que yo tuviera un fundamento, pero por otro lado, y una responsabilidad para cumplir, pero por otro lado me encontré con que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios me decía algo que no era así. Así que llamé al pastor y le dije, pastor, necesitamos hablar acerca de esto que me encomendó. ¿Por qué? No, pues es que usted me dijo, cuando me delegaron la responsabilidad, yo me asusté, como que me asustaba de todo, ¿verdad? Pero me asusté cuando me dijeron que ahora yo iba a ser el responsable y me temblaron las piernas y todo. Y yo le dije al pastor, ¿y qué vamos a hacer? Y él me dijo, no te apures, vamos a orar. Y me dio tranquilidad eso. Pero pasados unos días que me empezaron a suceder estas cosas, yo cuando le dije que quería hablar con él, yo estaba esperando que él me dijera lo que yo tenía que hacer, pero él me instó que buscara dirección en Dios. Y ahora con la dirección de Dios yo le digo, pastores, tengo esta situación. Me delegaron, se me delegó esto, y por otro lado yo encuentro que lo que me habían estado diciendo no coteja con lo que dice el Señor. A ver, me dijo, explícate. Y le empecé a compartir paso por paso. Y me dice, y bueno, él era un hombre de Dios de muchos años, de caminar con Dios. Yo era un hombre que empezaba. Me dijo, ¿y cómo respondes a esto? Y me empezó a citar la Biblia. Yo le dije, pues con esto. ¿Y cómo respondes a esto? Pues con esto. ¿Y cómo respondes? Y así estuvimos. Al final me dijo, Carlos, eso es una bomba. No la podemos soltar así nada más. Tiene que ser poco a poco. Ay, dije, entonces no ando tan mal. Sí, pero no la podemos soltar así tampoco. Mejor escribe todo, Carlos. Escríbelo todo, plásmalo en papel y luego voy a juntar a todo el equipo. Perfecto, le dije. Me tomó como 2 meses escribir todas aquellas cosas preciosas que Dios yo me puse a escribir.
Después de 2 meses le dije, ya estamos, ya estoy, ya tengo todo listo. Me dijo, voy a convocar a todo el liderazgo, porque así le llamaba. A todo el liderazgo. Y llamó, eran un buen grupo de personas. Y me dijo, ya sentados ahí, dijo, ahora sí, compárteles. Uy. Así de sencillo, compárteles ahora, diles. Y yo empecé a decirles. Y empecé a compartirles. Dije, esto es la corriente que me habían enseñado. Esto es lo que dice el Señor con esto. Y les empecé a dar todas las escrituras para corroborar lo que Él dicho. Todos me miraron así. Como diciendo, ¿y qué bueno puede salir de esto? ¿Quién es este? Uno me dijo, ¿tú crees que si Dios quisiera revelar algo así, te lo va a revelar a ti? Uy, sentí como que me... ¿Crees que puede salir esos ser satánicos o que tú estás diciendo? Es una locura. Y me empezó a doler. Sí, me empezó a doler. Me empezó a doler que rechazaran lo que les estaba compartiendo. Me empezó a doler que no aceptaran la verdad. Me empezó a doler que lo que Dios había puesto en mi corazón, ellos lo consideran basura. Y yo me torné con el Señor, que no sabía otra forma. Y el Señor me dijo, mi gracia es más que suficiente para ti. Y me hizo ver que lo único que estaba dolido era mi ego. Que era mi ego porque no reconocían la verdad. Pero la verdad yo no tenía que defenderla. Porque nosotros no tenemos capacidad para defender la verdad. Ella sola tiene capacidad para defenderse a sí misma y para defendernos a nosotros. Es más que suficiente. Pues eso lo tuve que aprender por el camino. Eso lo tuve que aprender en el caminar con Dios, de que saber distinguir entre un ego abollado, un ego pateado, un ego destruido, hasta que pueda decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó por mí. Eso es más que suficiente. Sí sigo experimentando dolor, sí sigo experimentando el quebranto cuando veo que muchos no quieren tornar, que están ciegos y que no pueden ver. Siento eso por la gente, siento eso por todos mis hermanos, siento todas esas cosas dentro de mí, pero ese es el sentir que Dios pone en nosotros, no porque me abollaron el ego, porque me rechazan a mí, o porque no quieren escuchar lo que se les está compartiendo, o porque dicen, está loco. No me importa eso. No me importa ya, aunque en un tiempo me importó. Pablo dijo, 3 veces le he pedido que lo quite de mí ese aguijón. El pecado, pues, el pecado que dice, ¿cómo tu ego? ¿Por qué te lo patean? Y luego Satanás viene y te da tus bofetadas y te dice, ay, no, que muy sabio, papá. ¿Por qué? Porque le diste lugar. Pero ya no hay ese aguijón, ya no lo tengo. ¿Por qué? Porque Dios me liberó de él. Ahora hay un sentir en el corazón. Es ese sentir que el Señor gesta en nosotros. Ese sentir de que te importa, que cada uno cuenta y que a cada uno Dios le quiere poner el sentir igual. Y que cada uno de nosotros fuimos llamados a vivir en esa expresión plena mientras estemos aquí. Cuando me despierto en la mañana no le digo, Señor, gracias porque me diste otro día. No le agradezco por cada día. Le doy gracias que está conmigo. Porque aunque no amaneciera, va a seguir estando conmigo. Porque ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Si no más le agradezco porque, ay, qué bueno que ya la hice. Pues estás pensando nomás en ti. Ay, me dices otro día, Señor, para hacer muchas cosas que quiero hacer. Cállate la boca. Quiero hacer su voluntad. Quiero hacer lo que Él quiere. Quiero hacer todo aquello que tiene en su corazón. Quiero que se revele en mí lo que hay en su corazón. Quiere revelarse en ti y en su corazón quiere revelarlo en ti. Porque a Dios le plació revelar a su Hijo en ti y en mí. Ve al libro de Juan, al Evangelio, capítulo 4. Gracias a Dios por la perseverancia, por esa perseverancia de nuestro Padre, porque aún sigue poniendo ese sentir en los hombres. Lo puso en Moisés, lo pone en ti, lo puso en Jesús
Y aquí está todavía. Capítulo 4. Evangelio de San Juan. Sí. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Juan capítulo 4, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ya estaban sembrando la discordia, ¿no? Ahí estaban metiendo veneno. No, pues es que está haciendo más, está bautizando a más, ¿verdad? Que Juan, como para despertar un espíritu de competencia. Y oyó Jesús que estaban diciendo eso. Dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Se fue. Se fue, salió de Judea. No, pues es que lo que estaba buscando el diablo es instigar ahí, a querer crear una actitud de competitiva entre ellos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Judíos samaritanos. Los samaritanos también son descendientes de Abraham, pero vienen por la línea vienen por la línea de Agar, pero creían en los mismos patriarcas. Pero había entre judíos y samaritanos el desdén. A un judío poco le importaba un samaritano. Y a un samaritano poco le importaba un judío. Un judío le está pidiendo a una samaritana y luego mujer, porque no se hablaban, pues no le hablaban a las mujeres en la calle. Se le encuentra ahí él cansado del camino, le dice, mujer, dame de beber. Pero tú si eres judío, y a mí qué me importa que sea samaritana, yo tengo sed. El corazón de Dios es por todos. El sentir del Señor es para todos. No está haciendo acepción. Pero quería un favor. ¿Crees acaso, le dijo a Pilato, que no podría yo llamar al Padre y decirle que enviara 12 legiones de ángeles que me protegieran cuando lo iban a crucificar? ¿A poco cree que estaba necesitado que la mujer fuera y le sacara el agua? Estaba solamente tratando de hacer una conexión ahí, porque tenía en su corazón cosas para bendecir. Todo lo que giraba en él, todo lo que se movía en él siempre tenía que ver con todo su contexto de la gente con la que estaba, porque toda su intención era siempre para bendecir a todos. Por eso le pidió de beber. No le importaba que fuera samaritana, era un alma que necesitaba. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, hizo un vínculo con ella ahí. El propósito de él era entablar un diálogo con ella. Por eso le pidió, dame de beber. Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Esto sí que trajo una reflexión en la mujer. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? El pozo es hondo, ¿y de dónde pues tienes el agua viva? Fíjate, todas las meditaciones, todas las reflexiones que estaba causando la intención de Jesús ahí. ¿Por qué? Porque él quería sembrar en ella ese sentir que había en su corazón.
La sabiduría de Dios se manifestó ahí para entablar un diálogo entre dos personas que no se trataban entre sí. Pero ahí estaba el corazón del Padre. Le interesaba a aquella mujer, le interesaba toda esa nación, todo aquel grupo de samaritanos, todos los judíos, todos los gentiles, todos le importan. Y ahí estaba su deseo de sembrar en esta mujer ese sentir. ¿Acaso, dice, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? O sea, hay algo mucho más grande que lo que ya conocemos. ¿Eres tú más grande que todo eso? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Sabes qué? No me refiero a esa agua que estás tú pensando. No estoy hablando de eso. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Se le dejó claro que no se refería al agua del pozo, sino a un sentir, a una experiencia en el corazón que hace que puedas participar de lo mismo que Dios. El sentir de Dios te deja participar con Él. Si no tienes ese sentir en ti, no puedes participar con Él. Y esto no es porque Él no quiere depositarlo en ti. Él quiere poner que se desarrolle en ti ese sentir ampliamente. Porque si no, no serás capaz de entender los criterios de Dios. Solamente recibirás lo que los hombres te dicen. Como en un tiempo yo lo hice. Solamente recibí palabras de hombres que me decían cómo era, usando la misma Biblia. Hasta que como no sabía qué hacer, me dijeron, pues hay que orar. Y entonces entendí que solamente buscando al Señor. Y Él puso ese sentir en mí. Y una vez que lo puso, también me hizo ver cómo a veces lo que vamos a experimentar nos va a ayudar a ver cómo a veces es nuestro ego o es genuinamente su sentir. Cuando la verdad es puesta en ti y empieza a ser expuesta y te rechazan, ¿qué te duele? Tu ego o su ceguera. Ahí te ayuda el Señor a que tú puedas discernir entre las dos cosas. Jesús está muy claro del fluir del corazón de Dios en él y está compartiendo con ella. Pero ella le dijo, si no tienes con qué sacarla, es que no me refiero a esa agua. Yo tengo un agua que es para compartir, porque es para que la ponga en él, dice, porque yo le daré de esa agua. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. No entendía plenamente, pero sí supo que le estaba hablando de algo más allá del agua física, el H2O, que está en el pozo. Dame de esa agua, para que ya no tenga yo sed. Se estaba gestando en ella, estaba sembrando su palabra, estaba poniendo su sentir y estaba llevándola, impulsándola para entender. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús sabía que no tenía marido. Respondió la mujer, le dijo, ay Señor, pues no tengo, qué pena. Pero mejor solo que mal acompañado. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, estás en amaciato. ¿Quién le habrá dicho todas estas cosas? Digo, para haber tenido 5 maridos, 5 incautos. El sexto todavía no se atrevía a comprometerse con ella, pero claro, estaba ahí con ella. Me supongo, nada más por esto, que era una mujer muy bella, muy atractiva, ¿verdad? Y el que ahora está contigo no es tu marido, pero con él vives. Esto es dicho con verdad.
Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, por si no te habías dado cuenta. Nuestros padres adoraron. Fíjese, todo lo que la llevó a reflexionar y lo que estaba provocando en ella la palabra del Señor, que estaba fluyendo del corazón de Dios a través de la boca de Jesús, por el Espíritu Santo. Estaba sembrando en ella un sentir. Le dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes, o sea, los judíos, decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Qué tremendo también. Eso lo ves en todo lugar hoy. Nos podemos reunir como iglesia, pero adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Muchas congregaciones que se reúnen el día de hoy, pero están disfrutando de ese fluir de Dios, de ese sentir del corazón de Dios. O solamente se reúnen y liberan un poco la presión de decir: ay, ya cumplí con Dios porque fui. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene y ahora, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Sabe a quién se refería? ¿Vosotros? ¿Cree que está acusando a los samaritanos? Se refiere al hombre. El hombre que no está en contacto con Dios no sabe ni lo que adora, aunque repita su nombre. Porque muchos me dirán: Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello en tu nombre. Digo: apartados de mí, porque nunca os conocí. ¿Por qué nunca os conocí? Porque nunca me diste lugar en tu corazón. Nosotros sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿A quién cree que se refiere? ¿A Él? ¿Al Espíritu Santo? Y el Padre. Son los únicos que sabían en ese momento. Porque la salvación viene de los judíos. Ahí está la revelación de Cristo. Cristo en la carne. Mas la hora viene, y ahora es. ¿Por qué? Porque ahí está toda la Trinidad. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es una promesa que hoy se cumple también en aquellos que viven en esa conexión constante con el Señor, que viven en ese vínculo, que están experimentando ese sentir del corazón de Dios. Hay un fluir constante. Porque también el Padre tales adoradores busca. Esos son los adoradores que Dios quiere. A esos a los que Dios prepara, es a los que Dios, con los que se vincula. ¿Por qué? Porque son mejores. ¿Era acaso Moisés mejor que el resto del? ¿Acaso eres tú mejor que otro? ¿Acaso soy yo mejor que otro? No, Él nos convierte en eso. Él nos transforma en adoradores, en espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No hay otra manera de hacerlo correcta. La única manera es en espíritu y en verdad, para que experimentamos el sentir de Él. Le dijo la mujer, ya que había un peso de convicción, ya le dijo: sé que debe venir el Mesías. Ella lo había oído también, llamado el Cristo, el ungido. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. No había un pleno entendimiento aún, pero había un vínculo. Fíjese cómo Jesús fue el intercesor, fue el que llegó hasta ahí para provocarle, para tratar en ella, para sembrar en ella ese sentir. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ya no hay necesidad de esperar. Ya no tienes que esperarte. Ya está aquí. Ese vínculo ya se estableció. Él está aquí para producir en ti el querer como el hacer. En esto vinieron los discípulos
y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Porque donde hay miedo ni coraje da. No se atrevían todavía, ¿verdad? No se sentían en esa libertad de preguntar. ¿Por qué? Porque todavía no habían sido librados. Estaban en contacto con la verdad de constante. Y eso iba a causar en ellos un efecto tremendo. Esta mujer era su primer encuentro con Jesús. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Qué le dijo Jesús? Ve por ese que no es tu marido, pero que vives con él, y ven para acá. Ella no fue solamente por él, fue por todos los hombres. Se convirtió en un emisario de Dios, se convirtió en un mensajero del Señor. Hubo un sentir en ella no solamente por los de su casa, sino por todos. ¿Quién cree que genera eso en nosotros? No estamos viendo nomás por nuestro ranchito pequeño, estamos viendo por todos. Dios pone ese sentir en nosotros, por toda la humanidad. No nomás por los de nuestra casa. Qué egoísta es pensar que, bueno, yo y mi casa ya estamos bien y aquí le vamos a echar ganas, ya ustedes si quieren bien. El Señor le dijo, déjame que los destruya y yo te voy a hacer a ti, te voy a poner un lugar más alto, con un pueblo más grande. Y, ay, qué buena propuesta, de veras, estos son unos malagradecidos y ni te hacen caso, échatelos. No pues eso así, ¿verdad? Porque lo que se está revelando es el corazón de Jesús en un hombre duro, en un hombre curtido, en un hombre que había conocido, había tenido experiencias muy duras. Cuando nació Moisés, ¿cómo Dios lo libró? ¿Usted cree que el bebé sabía quién lo había librado? Y luego aterriza allá en el palacio con el faraón, todos los favores. Y luego, ¡pum!, se los arrebatan todos. Por su arrebato, por su ira, por su enojo. Todo eso lo dejó. Y allá estuvo batallando con chivas por 40 años. ¿Verdad? Cuidando allá en el monte 40 años. Ya tenía 80 años. Imagínese un hombre de 80 años. Con todas sus experiencias había estado en la cumbre y luego de pronto se hallaba como que en el suelo. Y luego Dios le habla y dice, ¿qué? Ahora quiero que vayas y saques a... No, yo no quiero problemas. Y luego lo manda y todos le salieron rejegos. Va. Es como para haberlos mandado a volar, ¿verdad? ¿Qué va a andar batallando con la gente después de todo este tiempo? Ya tengo 80 años. Y estos que no quieren hacer caso para nadie, mátalos a todos. No, pero ahí se reveló el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hubo presencia de Dios ahí. ¿Y a dónde vas a ir donde no está el Señor? ¿A dónde vas a ir que te puedes esconder de Él, que Él no pueda generar en ti el querer como el hacer de Él? Pero solo abandona tus caminos, abandona tus formas, abandona lo que tú sabes hacer para dirigirte solamente por el consejo de Dios. Deja que Él ponga en ti ese sentir. Deja que lo genere Él. Si ya lo estás experimentando, aviva ese fuego. Aviva el fuego del Espíritu que está en ti. Avívalo. Que no mengüe. Pero si no lo estás experimentando, vuélvete a Dios. Vuélvete en amistad con Él y tendrás paz. Habrá abundancia en ti. No dejes que el mundo te diga cómo tienes que sentir o cómo tienes que pensar. Deja que el Espíritu Santo te enseñe. Deja que el Espíritu Santo te motive, te inspire. Y vas a sentir la misma pasión que Él siente. Porque no la ha dejado de sentir. Por eso es que estamos vivos aquí nosotros hoy. Y por eso es que tenemos una seguridad y una esperanza de vida eterna en Él. Porque Él vive. Porque Él vive. Y tal vez yo no amanezca mañana, pero Él va a seguir aquí. No sabemos. Pero ya sea que vivamos o que muramos, de Él somos. ¿Quieres estar siempre con esa seguridad en tu corazón? Es la única que te puede hacer habitar confiado y estar aquí y cumplir con aquel propósito para el cual tú fuiste hecho.
Dios está con nosotros, muchachos. No nos olvidemos de eso. Él nos da de continuo lo que hemos de decir y lo que hemos de hablar y lo que hemos de hacer. Diariamente está con nosotros. No te olvides de eso. No tienes que hacer otra cosa más que busca. No está escondido, está ahí. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. El Espíritu de Dios está con nosotros. Busquémosle, dice, mientras pueda ser hallado. Porque un día, como nos ha estado anunciando su palabra, Él va a volver. Va a volver por una iglesia, la iglesia que Él ha edificado y que lleva ese sentir, para preservarnos de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo. Él va a volver. Yo no quiero que me hallarme y decir, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me quedé? Su palabra va a perseverar en mí. ¿Perseveraré yo en Él? Las tribulaciones que vendrán no me apartarán, porque aún hasta los escogidos buscará el enemigo engañarlos. ¿Cómo estoy fundamentado hoy? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy deseando que venga por mí ya? Pues mientras estoy aquí, mi deseo es que siempre se manifieste ese sentir para que otros vengan al reino. Que otros vengan al reino, que otros le conozcan, que otros sean edificados, que otros nazcan a la vida, que otros experimenten la plenitud. No nos olvidemos que ese es nuestro llamado.